La lluvia nocturna caía sobre las viejas tejas cuando la sirvienta susurró por teléfono. «Señor, debería regresar». Una súplica pequeña, pero suficiente para atravesar la distancia entre dos mundos, la humilde Oaxaca y la fría mansión donde un millonario indiferente vivía con su vacío. Sobre la mesa, la foto familiar rota había sido pegada de nuevo por sus manos, cada temblorosa línea de la rasgadura. Entre todo lo que estaba roto, solo quedaba la niña abandonada. Y una última oportunidad. El aire en Lomas de Chapultepec tenía un sabor diferente. Elena lo supo en cuanto cruzó la imponente reja de hierro forjado. Hacía 2 días respiraba el aire denso con olor a tierra húmeda y humo de copal en Oaxaca. El aire de la Ciudad de México pesaba sobre ella, espeso con el olor a gasolina, a lluvia y a maíz asado en la acera. Pero aquí, dentro de estos muros blancos, el aire no olía a nada. Estaba limpio, inmóvil y perfectamente climatizado. La casa no parecía un hogar, era una exhibición. Enormes paredes de cristal daban a un jardín exuberante, de un verde tan irrealmente perfecto que parecía como si alguien hubiera colocado cada hoja en su lugar. Los suelos de mármol blanco, pulidos y brillantes, reflejaban la dura luz de la mañana, pero no ofrecían ninguna calidez. Los zapatos negros nuevos de Elena, unos mocasines planos, apenas hacían ruido. Pasó la mano por el borde de su impecable delantal blanco, aún rígido por la tela nueva. Era su uniforme, blanco y negro, una clara línea divisoria. Era como un disfraz para una nueva vida, un nuevo papel. En su interior parpadeaba una chispa de esperanza, pequeña pero firme, la esperanza de un comienzo. La señora Marta, la ama de llaves mayor, de ojos amables pero con un cansancio crónico, la guió a través de la cocina. La cocina también, todo acero inoxidable y granito negro. Parecía más un laboratorio que un lugar donde alguien cocinaría una reconfortante olla de mole para una cena familiar. «Las reglas aquí son simples, mija», dijo la señora Marta, bajando la voz, como si las paredes tuvieran oídos. A la señora Valeria le gusta el silencio, y al señor Santiago, a él le gusta su trabajo. Tú solo haz tu parte, no los molestes, lo mejor es volverse invisible. Elena asintió. Entendía. El silencio aquí era opresivo. No era el silencio pacífico de la iglesia al amanecer en su pueblo. Era un silencio vacío, roto solo por el zumbido constante del sistema de filtración de aire y el lejano siseo de los aspersores automáticos en el jardín. Sin risas, sin música sonando desde la casa del vecino, sin niños jugando. Este lugar cargaba con una invisible pérdida. La señora Marta la llevó al vestíbulo principal, que se abría a un estudio acristalado. «Esta es el área del señor Santiago». Y lo vio. Estaba allí, inclinado sobre una gran mesa cubierta de impecables planos. Era alto, vestido de punta en blanco a pesar de estar en casa, con una camisa azul claro sin una sola arruga. La luz de la pared de cristal lo golpeaba, revelando algunas hebras plateadas brillando en sus sienes. Era muy guapo, pero era la belleza de una estatua de mármol en un museo. Frío, perfecto y distante. «Señor», dijo la señora Marta, rompiendo el silencio, «aquí está Elena, la nueva sirvienta». Santiago levantó la cabeza. Sus miradas se encontraron por un instante. Sus ojos eran del color del chocolate oscuro, inteligentes, pero fuertemente guardados. No era una mirada hostil, pero estaba vacía. Estaba mirando a través de ella, no a ella. Asintió levemente, un gesto de mínima cortesía. «Bienvenida». Eso fue todo. Inmediatamente su mirada regresó. Regresó a las complejas líneas sobre el papel,
un gran proyecto etiquetado como Monterrey. Sus dedos trazaron una línea estructural. El papel parecía más vivo y real que la persona de carne y hueso que estaba frente a él. Para él, ella parecía ser solo una parte más del fondo bien pulido. Elena sintió un ligero escalofrío. No era por el aire acondicionado. Fue el despertar, al darse cuenta de que, en esta casa magnífica y llena de luz, todos parecían estar viviendo en su propia oscuridad. Apretó el trapo de limpieza en su mano. Las ásperas fibras rozaron su palma, una sensación muy real. Retrocedió en silencio un paso, fundiéndose con el espacio, volviéndose invisible tal como le habían indicado. Al día siguiente, Elena se despertó cuando el cielo de la Ciudad de México todavía era de un gris plomizo opaco. Ya estaba vestida con su uniforme blanco y negro, su espeso cabello negro recogido en un moño ordenado. La única calidez en la fría cocina de acero provenía de la cafetera. El aroma a canela flotaba en el aire, una fragancia que debería haber sido reconfortante. Pero aquí solo parecía una nota perdida, tratando de enmascarar el vacío. Elena colocó con cuidado los pesados platos de porcelana en la mesa del comedor. El tintineo de los cubiertos de plata al chocar era el único sonido que resonaba en el silencio de la mañana. Santiago ya estaba sentado allí, no a la cabecera, sino a un lado, más cerca de la puerta. Su maletín de cuero estaba perfectamente colocado en el suelo, junto a la pata de su silla. Ya llevaba puesto el saco de su traje. No estaba leyendo el periódico. Solo miraba la taza de café frente a él, pero su mirada ya estaba en Monterrey. Tenía prisa. Valeria bajó, moviéndose con la gracia de una bailarina. Llevaba un vestido de seda color crema, suave y liso, sin una sola arruga. Su cabello rubio estaba recogido en un moño alto perfecto. «Aquí tienes tu café, mi amor», dijo, su voz suave como el terciopelo. Levantó la jarra de plata, sirviendo un chorro de café negro y brillante en la taza de Santiago mientras el vapor de canela se elevaba. Un gesto de afecto perfecto. Santiago asintió levemente. «Gracias». Tomó un sorbo, apresuradamente. Entonces apareció Sophie. Era como un pequeño fantasma, vestida con su uniforme escolar, su cabello en una trenza suelta. Se subió a la silla alta, sus pequeños pies balanceándose, sin tocar el suelo. Elena colocó un pequeño cuenco de porcelana frente a ella. Dentro había fruta picada, trozos de mango dorado, papaya de un naranja jugoso y unas rodajas de fresa de un rojo intenso, brillando bajo la luz del candelabro. Un desayuno vibrante de color. Sophie tomó la cuchara de plata, pero no comió. Solo usaba la punta de la cuchara, empujando suavemente un trozo de mango y luego devolviéndolo, separándolo del trozo de papaya, reorganizándolos. Un acto repetitivo, silencioso y cargado de una inmensa pérdida. Estaba en su propio mundo, un mundo que nadie en esa mesa podía alcanzar. Valeria dijo, su tono aún dulce como la miel: «Sophie, come, cariño. No querrás que tu papá se vaya al trabajo preocupado, ¿verdad?» Sophie se sobresaltó. Su mano tembló, haciendo que la cuchara golpeara el borde del cuenco con un pequeño clic. Bajó la mirada, sin decir nada. Santiago miró su reloj, luego a su hija. La preocupación en su frente se suavizó momentáneamente, reemplazada por una pizca de incomodidad. «Solo me voy por unos días, mija», dijo, su voz suavizándose, pero todavía con un toque de prisa. «Este proyecto es importante. Te lo prometo, te llamaré por video cada noche. ¿De acuerdo?» Sophie levantó la mirada. Sus ojos se abrieron de golpe. Asintió levemente, un gesto casi imperceptible. Era su única esperanza.
Bien. Santiago se levantó. El sonido de su silla arrastrándose sobre el suelo de mármol fue estridente en el silencio. Se inclinó. No la abrazó. Depositó un beso en la coronilla de su cabeza, un beso apresurado, rozando su suave cabello. Un gesto de deber, no del amor incondicional que ella anhelaba. «Pórtate bien». Agarró su maletín. Valeria lo acompañó hasta la puerta, su mano descansando ligeramente en su brazo, su sonrisa radiante, perfecta. Elena, parada en la esquina de la sala de estar, fingía limpiar una estatua de bronce. Los vio a través del marco de la puerta. Oyó la pesada puerta principal cerrarse, un sonido sordo y seco. Oyó el motor del coche arrancar y luego alejarse, haciéndose más y más pequeño, hasta que fue engullido por el lejano rugido de la ciudad. Valeria permaneció allí, junto al ventanal, mirando la calle vacía. Por unos segundos nada cambió, y entonces Elena lo vio. Cuando el último sonido del coche se desvaneció por completo, la sonrisa de Valeria no desapareció. Se congeló, como un esmalte de porcelana perfecto que de repente se agrieta desde adentro. No se desvaneció lentamente, se derrumbó. Sus hombros que mantenía tan orgullosamente rectos cayeron levemente. Sus ojos, que miraban hacia afuera, se quedaron vacíos. El rostro hermoso y cálido de hace unos segundos era ahora solo una máscara fría e inexpresiva. Se dio la vuelta, mirando hacia la mesa del comedor, donde Sophie seguía sentada, inmóvil. Esa mirada. Elena se estremeció. Ya no había afecto. Era fría y aguda como un trozo de cristal roto. Fue un despertar. Valeria respiró hondo. «Elena», llamó. Su voz había perdido toda su dulzura. Ahora era solo una orden seca. «Limpia la mesa». La sala de estar era el lugar más frío. No por la temperatura, sino por su aterradora pulcritud. Todo, desde el cojín beige del sofá hasta la escultura de bronce, estaba exactamente en su lugar. No había un libro abierto a medias. No había un vaso fuera de lugar. Elena, con su uniforme blanco y negro, se movía por el espacio como un fantasma obediente. Sus manos, acostumbradas a la aspereza del barro cocido de Oaxaca, ahora deslizaban un paño suave sobre la brillante superficie de caoba. Un movimiento rítmico, mecánico. Intentaba ser invisible, como la señora Marta le había dicho. Fue entonces cuando apareció la niña. Sophie se movía sin hacer ruido, casi como una pequeña voluta de humo. No había ido a la escuela ese día. En sus manos sostenía un pequeño jarrón de cerámica, del tipo rústico, probablemente comprado en un mercado de pueblo. Elena detuvo su movimiento de limpieza. La niña se puso de puntillas, tratando de colocar el jarrón justo en el centro de la mesa de centro de cristal. Dentro había 3 flores de dalia. No eran del tipo caro y arreglado. Eran simples, una de un amarillo brillante como el sol del mediodía, una rosa pálido y una de un rojo intenso como el vino. Eran la flor nacional de México. Eran vibrantemente desafiantes en esta habitación de colores neutros. Sophie retrocedió, admirando su trabajo. Un destello de orgullo apareció en su pequeño rostro. Un sonido. El taconeo de unos tacones finos golpeando suavemente el suelo de mármol en el pasillo. Sophie se sobresaltó. Rápidamente retrocedió, escondiéndose junto al gran sillón, convirtiéndose casi instantáneamente en un objeto decorativo más. Valeria bajó, su mano deslizándose por la barandilla. Se había cambiado el vestido de seda. Ahora llevaba un conjunto de lino blanco para estar en casa, pero igual de caro y perfecto. Se detuvo en el umbral de la sala. No miró a Sophie. Miró fijamente las flores. El silencio se alargó. Pesado.
Entonces Valeria suspiró. No fue un suspiro normal. Fue un suspiro cuidadosamente calculado, que expresaba cansancio, decepción, como si estuviera soportando una carga insoportable. Elena. Su voz no fue fuerte, apenas un suspiro, pero hizo que Elena se estremeciera. Sí, señora, llévate esto. Valeria hizo un gesto con la barbilla hacia las flores, sin molestarse en señalarlas. No quiero verlas. El polen me molesta. Una mentira perfecta. Esta casa tenía el sistema de filtración de aire más avanzado. Elena se quedó quieta, el paño apretado en su mano. Miró de reojo a Sophie. La niña se mordía con fuerza el labio inferior. Pero la voz de Sophie sonó, tan pequeña como el susurro de un pajarito. Eran las favoritas de mamá. No fue una protesta, fue una súplica, un recordatorio de una pérdida demasiado grande. Valeria se giró, y por primera vez miró directamente a Sophie, pero su mirada no tenía calidez, era glacial. «Tu madre ya no está aquí, Sophie», dijo, su voz todavía suave, pero con un filo debajo. «Y esta casa debe estar limpia». No dijo más. Ignoró a la niña. Su mirada se trasladó a Elena, fría, expectante. Era una orden no verbal, una prueba. Elena sintió el peso de la diferencia de clases sobre sus hombros. Era la empleada. No tenía derecho a hablar. Elena tragó saliva. Dio un paso adelante. «Sí, señora». Su mano tocó el jarrón de cerámica, todavía ligeramente húmedo. Podía sentir la mirada de Sophie quemándole la espalda. Tuvo que llevárselo. Mientras pasaba junto a Valeria con el jarrón, no se atrevió a mirarla. Pero pasó junto a Sophie, que estaba inmóvil, las lágrimas comenzando a acumularse en sus ojos. Pero no lloraba. El corazón de Elena se encogió. Caminó rápidamente hacia la cocina. Una vez que estuvo detrás de la puerta, sola en la fría cocina de acero, se detuvo. Miró las 3 flores vibrantes. Con un movimiento rápido y decidido, Elena sacó la dalia de color rojo intenso del jarrón. La escondió en el bolsillo de su delantal negro. Era solo una flor, pero era una pequeña esperanza rescatada. Una verdad que no sería desechada. Luego, vertió el resto en el contenedor de basura orgánica. El sonido del agua corriendo y los tallos rompiéndose sonando cruelmente. Pasó un rato, después de que la señora Valeria subiera a su siesta de la tarde y el silencio absoluto volviera a caer sobre la casa, antes de que Elena se atreviera a respirar. Su mano, todavía húmeda después de lavar los platos, tocó inconscientemente el bolsillo de su delantal negro. Los pétalos de la dalia rozaron sus dedos, sorprendentemente suaves y resistentes. Era como un pequeño secreto cálido, un carbón encendido en medio del frío de la casa. Sabía que tenía que dársela a Sophie. Subió las escaleras. El suelo de mármol bajo sus pies no hacía ruido. El pasillo de arriba también estaba vacío. Solo los caros cuadros de arte abstracto colgaban en las paredes, manchas de color sin alma, que no contaban ninguna historia. Elena llamó suavemente a la puerta de la habitación de Sophie. La puerta era de roble pesado. No hubo respuesta. Volvió a llamar, más suavemente. «Sophie, soy Elena». Aún así, solo silencio. Una vaga inquietud comenzó a crecer. Elena empujó suavemente la puerta. Se abrió sin un chirrido, revelando la habitación interior. La habitación de Sophie era diferente. Tenía colores, rosa pálido y verde menta. Pero también estaba extrañamente ordenada, como si nadie viviera realmente allí. No había nadie en la cama. No había nadie en el escritorio. El corazón de Elena latió un poco más rápido. Entonces lo oyó. Un sonido.
Un susurro, tan pequeño que era casi inexistente, como el batir de alas de una polilla. Provenía del armario. La puerta de madera blanca del armario estaba entreabierta. Elena se acercó, con el corazón encogido. Miró con cuidado por la rendija. Dentro, entre la ropa de la escuela perfectamente colgada y los zapatos de muñeca ordenados, Sophie estaba sentada, acurrucada. Abrazaba sus rodillas y entre sus pequeños brazos acunaba un marco de fotos de plata. La única luz era un rayo de sol polvoriento que se colaba por la rendija de la puerta, iluminando su rostro. Sophie no estaba llorando. Estaba hablando con la foto. «No lo sé», susurró, su pequeño dedo meñique trazando el borde plateado del marco. «Hoy estoy cansada. Solo quiero...» «Te extraño, mami». Fue un momento sagrado y desgarrador. Una pérdida tan pura que Elena sintió que no podía respirar. No quería asustarla, no quería invadir su último santuario. Elena respiró hondo, haciendo un pequeño ruido. «¿Sophie?» La niña dio un brinco. Sus ojos se abrieron de par en par, aterrorizados. Con un movimiento brusco, escondió inmediatamente el marco detrás de su espalda, como si la hubieran sorprendido haciendo algo terrible. El miedo en sus ojos no era por Elena, sino por cualquiera que pudiera verla. El corazón de Elena se sintió como si alguien lo estuviera estrujando. Esta no era forma de vivir para una niña. «No tengas miedo», dijo Elena, su voz suave, tratando de mantenerla cálida. «Soy yo». Elena no entró. Se acuclilló en el umbral del armario, bajando a su nivel. No miró hacia donde estaba escondida la foto. En lugar de eso, lentamente metió la mano en el bolsillo de su delantal. «Guardé esto para ti». Sacó la dalia de color rojo intenso. En la penumbra del armario, el rojo de la flor brillaba, profundo y lleno de vida. Los ojos asustados de Sophie parpadearon. Luego parpadearon de nuevo. El miedo se disipó lentamente, reemplazado por una pura sorpresa. Miró fijamente la flor, luego levantó la vista hacia Elena. Elena le tendió la flor, una ofrenda silenciosa. Los dedos de Sophie se extendieron tímidamente, tocando el pétalo. La tomó, sosteniéndola como si fuera el tesoro más frágil del mundo. Una pequeña y temblorosa sonrisa, la primera, apareció en sus labios. Un pequeño rayo de esperanza. «Gracias», susurró. Luego, como si la flor le hubiera dado valor, lentamente sacó el marco de detrás de su espalda. Era la foto de una mujer joven, con los mismos ojos sonrientes de Sophie, de pie en un campo de margaritas silvestres. «Es mi mami», dijo Sophie, con la voz llena de orgullo. «Es muy hermosa», dijo Elena en voz baja. El orgullo de Sophie se desvaneció. Volvió a bajar la cabeza. A tía Valeria no le gusta que tenga fotos de ella. Dice que hace que la casa se sienta triste. Dice que tengo que aprender a dejarla ir. Oír esas palabras de la boca de una niña de 8 años hizo que Elena sintiera una fría ira crecer en su interior, no ruidosa, sino profunda. Fue un despertar a la injusticia. Lo entendió de inmediato. Esto no era solo un trabajo. Con el instinto de una protectora, con el amor incondicional que sentía por esta niña temblorosa frente a ella, Elena supo lo que tenía que hacer. No habló mal de Valeria, no hizo promesas vacías, ofreció una solución. «Bueno», susurró Elena, su voz volviéndose conspiradora. «No la dejaremos donde ella pueda verla y sentirse triste entonces». Sophie levantó la vista, confundida. «Le encontraremos un lugar secreto», continuó Elena. «Un lugar realmente seguro. Solo nosotras dos lo sabremos. ¿De acuerdo?» Los ojos de Sophie se iluminaron. Miró a su alrededor, y luego su mirada se posó en la esquina de la habitación,
donde había una gran pila de osos de peluche y animales de peluche. Señaló. Ambas se levantaron. Elena, con su uniforme blanco y negro, y Sophie, con su pijama rosa, caminaron juntas hacia la esquina. Sophie apartó el oso de peluche más grande, uno de color marrón miel. Elena colocó con cuidado el marco de plata en el fondo, escondiéndolo detrás de los otros peluches. Luego, Sophie colocó la dalia rojo oscuro justo al lado del marco. Juntas, volvieron a colocar el oso grande, cubriendo por completo su secreto. Todo seguía pareciendo perfecto, ordenado. Nadie lo sabría. Sophie dio un paso atrás, mirando su obra. Dejó escapar un suspiro de alivio. Se volvió hacia Elena. No dijo gracias. No sonrió. Simplemente se quedó allí, mirando a Elena con ojos de profunda gratitud. Y en ese momento, sin necesidad de palabras, se formó una alianza silenciosa. Elena levantó la mano, no para abrazarla, sino simplemente para arreglarle el cuello del pijama a Sophie. Un pequeño gesto, pero cargado con la promesa de protección. La casa seguía siendo fría, pero en esta habitación había dos personas compartiendo un cálido secreto. La efímera esperanza. Llegó una tarde, cuando el sol comenzaba a teñir de un naranja dorado las paredes blancas de la casa en Lomas. Valeria había salido. Al spa. La casa en su ausencia parecía respirar con alivio. El silencio ya no era opresivo. Era simplemente calma. Elena, con su uniforme blanco y negro, estaba quitando meticulosamente el polvo del piano que nadie tocaba. De repente, sonó un timbre electrónico. Ting. La tableta sobre la mesa auxiliar se iluminó. Una videollamada. En la pantalla aparecían dos palabras. Papá, junto al icono de un casco de construcción. El corazón de Elena dio un vuelco. Se secó rápidamente las manos en el delantal, mirando a su alrededor. ¿Sophie? La niña estaba sentada en los escalones de la escalera, leyendo un libro. Al oír su nombre, levantó la vista. Y cuando Elena señaló la tableta, sus ojos se abrieron de par en par. Elena cogió el dispositivo. Aceptó la llamada. «Señor, la señora no está en casa». «Elena, perfecto». Sonó la voz de Santiago, fuerte, mezclada con el ruido del viento y la maquinaria. «¿Puedo hablar con Sophie, por favor?» «Sí, señor». Elena le pasó la tableta a Sophie, que se acercaba tímidamente. Y entonces ocurrió el pequeño milagro. «¡Papá!», gritó Sophie, un sonido cristalino que Elena nunca le había oído. La pantalla mostraba a Santiago, cansado, cubierto de polvo, con su casco amarillo puesto. Estaba en medio de una ruidosa obra en Monterrey, pero sus ojos estaban fijos en ella. «Hola, mija. ¿Qué estás haciendo?» «Estoy leyendo. Mira, papá». Levantó el libro. Y hoy Elena me guardó otra dalia. ¿En serio? ¿Qué bien se porta mi niña? Hablaron de pequeñas cosas, del perro del vecino, de la sopa de fideo que quería comer. Sophie se rió. Fue una risa real, no una sonrisa tímida. Era radiante, pura, iluminando todo su pequeño rostro. Fue como el primer sol atravesando la espesa niebla de la Ciudad de México. Elena se quedó a cierta distancia, fingiendo reordenar unas revistas. Una cálida emoción creció en su pecho, un amor incondicional por este frágil momento. Se sintió feliz por ella. Justo en ese momento, el sonido de una llave en la cerradura. La pesada puerta principal se abrió. Valeria había vuelto. Entró, trayendo consigo el aire frío del atardecer y el caro aroma de una crema hidratante. Parecía relajada después de su spa, su piel resplandeciente. Se detuvo en el vestíbulo, sus ojos captando inmediatamente la escena. Sophie riendo radiantemente, Elena parada cerca, y la voz de Santiago saliendo de la tableta.
La sonrisa relajada de Valeria no desapareció. Simplemente se tensó. «Oh, estás llamando», dijo, su voz aún suave mientras se acercaba. Sophie se sobresaltó. Su sonrisa se desvaneció, como si un viento frío la hubiera apagado. Se enderezó de inmediato, su rostro volviéndose tenso de nuevo. «Sí, papá», dijo rápidamente a la tableta. «Ya volvió tía Valeria». «Ah, bueno». Santiago, al otro lado, pareció sentir también el cambio. «Entonces, cuelgo. Te quiero». «Yo también te quiero». La pantalla se apagó. La calidez desapareció de la habitación tan rápido como había llegado. Valeria le sonrió a Sophie. Una sonrisa perfecta. «Qué bueno que te estés divirtiendo». Pero mientras se daba la vuelta, su mirada pasó por encima de Elena. Solo duró un segundo, sin ira, sin regaños, solo una mirada fría y calculadora. Un despertar a una amenaza. Al día siguiente, a la misma hora. Elena sabía que Sophie estaba esperando. La niña se sentó en el sofá, fingiendo mirar un libro de ilustraciones, pero cada pocos segundos miraba de reojo la tableta inerte. Valeria también estaba allí. Estaba sentada en el sillón de terciopelo, leyendo tranquilamente una revista de moda. El aire estaba tenso. Valeria pasó una página. El susurro del papel sonó increíblemente fuerte. «Elena», dijo de repente, sus ojos aún en la revista. «Sí, señora». «Oh, casi lo olvido. Tengo invitados esta noche. Necesito un poco de queso manchego», dijo el nombre del queso español importado. «Debe ser el curado de 12 meses. Solo lo tienen en el Palacio de Hierro de Polanco. Ve a comprarlo ahora, por favor». Elena se quedó helada. Polanco. A esta hora. Hora punta. Miró el reloj. Se acercaba la hora de la llamada de Santiago. Miró a Sophie. La niña había levantado la cabeza, con expresión de pánico. «Pero señora», tartamudeó Elena. «A esta hora. El tráfico». Valeria finalmente levantó la vista, arqueando una ceja. «¿Pasa algo? ¿Algún problema?» Su voz seguía siendo suave, pero con una amenaza subyacente. «Es solo un recado». Era una orden, una demostración de poder. Elena estaba acorralada. Era la sirvienta. No podía negarse. «No, no, señora. Voy enseguida». Elena salió corriendo con el corazón apesadumbrado. Podía sentir la mirada desesperada de Sophie clavada en su espalda. Quedó atrapada en el tráfico, tal como esperaba. La batalla del tráfico de la Ciudad de México a las 5 de la tarde era una pesadilla. Cada minuto que pasaba en el periférico paralizado, solo pensaba en Sophie esperando junto a la tableta. Cuando regresó corriendo a la casa, con la bolsa de papel que contenía el caro queso apretada en la mano, ya estaba anocheciendo. La casa estaba en completo silencio. Corrió hacia la sala de estar. Valeria no estaba allí. La tableta estaba oscura. Subió corriendo las escaleras. La puerta de la habitación de Sophie estaba entreabierta. Estaba sentada en el suelo, en la esquina de su habitación, abrazando sus rodillas. No había sollozos, solo sus pequeños hombros temblando violentamente. Había estado llorando. Había perdido la llamada. La única esperanza de su día había sido extinguida. Elena se quedó paralizada. La culpa y la impotencia aplastaron su pecho. «Lo siento tanto, Sophie». Justo en ese momento, Valeria apareció en la puerta, como si hubiera estado esperando. Llevaba un vestido diferente, lista para su velada. Miró a Elena, aún con la bolsa de queso en la mano. Luego a Sophie, temblando. Suspiró, un suspiro de falsa compasión. «Oh, Elena, ya regresaste». Se acercó, arrodillándose junto a Sophie, acariciando su cabello. Un gesto frío. «Como ves, Elena llegó tarde». Miró a Sophie, su voz cruelmente suave. «No estés triste, mija. Papá está ocupado,
Verás, su trabajo es muy importante. No siempre puede esperarte. Lo había logrado. No solo había decepcionado a Sophie, sino que le había sembrado la idea de que no era importante. Y había usado a Elena, la única aliada de Sophie, como arma. Después de la llamada perdida, fue como si un hilo invisible se hubiera cortado. La casa de Lomas se hundió de nuevo en su pesado silencio, pero ahora tenía una capa adicional de escarcha. Valeria, aunque seguía sonriendo y manteniendo su gracia perfecta, parecía haber perdido la paciencia para ocultar su control. Supervisaba a Elena más de cerca, y su mirada se detenía en Sophie por más tiempo, más fríamente. Comenzaron los comentarios cortantes. «Deberías aprender a ser más independiente», decía cuando veía a Sophie dudar en las escaleras. «Tu padre no siempre puede estar aquí». O cuando Sophie derramaba accidentalmente un poco de agua. «¿Tu madre no te enseñó a tener cuidado?» «Oh, es verdad». Sophie se retrajo cada vez más. Dejó de salir al jardín. Dejó de leer libros en la sala. Su dormitorio rosa pálido se convirtió en su oasis y, también, en su prisión. Una tarde la lluvia comenzó a caer fuera de la ventana. Una típica llovizna de la Ciudad de México, persistente y gris, que difuminaba todo en el exterior. La habitación se sumió en una luz grisácea. Elena estaba limpiando en el pasillo. El único sonido era el suave roce de su paño sobre la madera. Podía sentir la pérdida espesándose dentro de la habitación de Sophie. Adentro, Sophie estaba sentada en el suelo. Había soportado demasiado. La nostalgia por su padre, la decepción de la llamada perdida y los sutiles desprecios de Valeria. Todo se acumuló. Necesitaba un ancla. Su corazón latía con fuerza. Necesitaba ver la sonrisa de su madre. Temblando, fue a la esquina de la habitación, apartando suavemente el oso de peluche color miel. Su secreto seguía allí. El marco de plata y la dalia rojo oscuro, ahora un poco marchita, yacían inmóviles. Sophie recogió el marco. La plata fría contra sus palmas calientes. Se sentó en su cama, abrazando el marco contra su pecho. Miró fijamente los ojos sonrientes de la foto, idénticos a los suyos. Susurró, un susurro que nadie podía oír, contándole a su madre sobre su día. Clic. El sonido del pomo de la puerta girando, rápido y sin previo aviso. Valeria estaba de pie en la puerta, como un espectro con su vestido de seda verde jade. Sophie dio un brinco, escondiendo apresuradamente el marco detrás de su espalda, pero era demasiado tarde. Los ojos de Valeria se entrecerraron. Su falsa calma se hizo añicos. Lo había visto. ¿Qué te he dicho sobre vivir en el pasado? La voz de Valeria no era alta, pero siseaba, afilada como una cuchilla. Su paciencia se había agotado. Que Sophie se atreviera a guardar este recuerdo en su casa era un desafío intolerable. «¡Dámelo!», ordenó Valeria. «¡No!», gritó Sophie, un grito desesperado. Se aferró al marco. «Dije que me lo des». Valeria avanzó, su hermoso rostro ahora contorsionado por la ira. Ya no era la mujer elegante de la sala. Agarró el marco con fuerza. «No, es mío». Sophie, con toda la fuerza de una niña de 8 años, trató de recuperarlo. No estaba luchando por un objeto. Estaba luchando por su último recuerdo. Por el amor incondicional que había perdido. Fue un forcejeo breve y desigual. ¡Rask! El sonido fue más estridente que el de un cristal rompiéndose. El pesado marco de plata cayó sobre la alfombra de lana, sin hacer ruido. Pero lo que estaba dentro, la foto, se había partido en dos. El cristal protector también se había quebrado. Ambas se congelaron. La foto estaba rasgada con un corte irregular, justo,
por el medio del rostro de la madre. Valeria soltó su agarre, como si acabara de tocar algo sucio. Miró a Sophie, que estaba paralizada, mirando con horror los 2 pedazos de su memoria. El desprecio inundó los ojos de Valeria. «¡Basta!», siseó, su voz llena de desdén. «Supéralo de una vez». No dijo más. Se dio la vuelta, alisando su vestido de seda, y salió de la habitación. Fríamente. Dejó a Sophie en medio de sus propias ruinas. Tan pronto como Valeria desapareció, Elena, que había oído el forcejeo y el sonido antinatural, entró corriendo. Todavía llevaba su uniforme blanco y negro. La escena que la recibió la dejó helada. Sophie no estaba llorando. Estaba arrodillada en el suelo, entre diminutos fragmentos de cristal roto. Su respiración se entrecortaba, convirtiéndose en sollozos ahogados y silenciosos. Y sus pequeñas manos... Sus manos temblaban, tratando de recoger los 2 pedazos de la foto rasgada. Intentaba unirlos, pero ya no encajaban. La rasgadura era demasiado grande, demasiado real. Fue el despertar final. Elena se dio cuenta de que esto ya no eran celos sutiles. Esto era crueldad. Elena no pensó. En ese momento no era la sirvienta, no había diferencia de clases, no había uniforme blanco y negro. Era solo un ser humano, viendo a otro ser humano romperse. Corrió hacia adelante, cayendo de rodillas sobre la gruesa alfombra de lana, sin importarle los pequeños fragmentos de cristal que brillaban como lágrimas venenosas. «Sophie», susurró, su voz ronca. No preguntó qué había pasado. Lo sabía. Simplemente extendió los brazos, atrayendo a la niña hacia ella, abrazando su pequeño cuerpo y todo su terror. «Está bien». La voz de Elena era firme, sin un solo temblor. «Estoy aquí contigo. Estoy aquí contigo». El cuerpo de Sophie se puso rígido por un segundo. El shock aún la paralizaba. Pero entonces, la calidez de Elena, una calidez real, sólida, sin artificios, penetró esa capa de hielo. La niña se quebró. No fue un grito. Fue un sollozo seco, contenido en su pecho durante tanto tiempo, que ahora encontraba una vía de escape. Sophie se aferró al delantal blanco de Elena, hundiendo su rostro en él, su cuerpo sacudido por violentos temblores. El uniforme, que había sido un símbolo de servidumbre, era ahora el único refugio seguro en la casa. Elena solo la abrazó. No dijo nada más. Dejó que su silencio y su abrazo lo dijeran todo. Dejó que Sophie llorara. Afuera, la llovizna seguía golpeando la ventana, el único sonido que rompía los sollozos de la niña. Mucho después, cuando los temblores de Sophie se calmaron, dejando solo un hipo cansado, Elena la soltó suavemente. «Vamos», dijo en voz baja, su voz práctica de una manera llena de amor incondicional. «Tenemos que limpiar esto. Cuidado de no cortarte». Comenzaron el silencioso ritual de la curación. Elena encontró una caja de pañuelos y el pequeño bote de basura en el baño de Sophie. No buscó una escoba. Haría demasiado ruido. Usó sus dedos con cuidado, recogiendo los trozos más grandes de cristal roto. Sophie, con los ojos todavía rojos e hinchados, la observó. Luego la imitó. 2 pares de manos, unas grandes y otras pequeñas, trabajando juntas. Las manos de Elena, fuertes y curtidas por el trabajo. Las manos de Sophie, suaves y pálidas. Juntas limpiaron los fragmentos de crueldad de la alfombra. Ninguna dijo una palabra. Cuando el último trozo de cristal estuvo en la basura, solo quedaron el marco de plata deformado y los 2 pedazos de papel rasgados. Elena los recogió. Los puso en el escritorio donde entraba la luz gris. La rasgadura era irregular, una herida abierta. «Espera un momento». Elena fue al cajón del escritorio. Sabía que los niños siempre tenían cinta adhesiva. Y sí, allí,
Junto a los lápices de colores había un rollo de cinta transparente, casi vacío. Lo tomó como si fuera un instrumento quirúrgico. Sus manos, acostumbradas a amasar masa y acabar en la tierra de Oaxaca, eran ahora un poco torpes con esta delicada rasgadura. Meticulosamente, conteniendo la respiración, juntó los dos bordes del papel. Un trozo de cinta, luego otro. La rasgadura seguía allí. Una cicatriz tenue atravesando la sonrisa de la madre. Nunca podría ser como nueva. Pero el rostro estaba entero de nuevo. Elena soltó lentamente el aire. Tomó la foto reparada, deslizándola con cuidado más allá del cristal agrietado para volver a colocarla en el marco de plata. Se volvió hacia Sophie, que había observado todo el proceso conteniendo la respiración. Elena le tendió el marco. Sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «¿Ves?», susurró. «Sigue siendo hermosa». No mentía. Ya no era perfecta, pero seguía siendo hermosa. La belleza de la resiliencia, la belleza de algo que había luchado por sobrevivir. Era una segunda oportunidad. Sophie miró fijamente el marco. Ya no lloraba. Algo había cambiado en sus ojos. Una pequeña y dura determinación. Extendió la mano, tomando el marco de Elena. Lo abrazó contra su pecho, pero no lo volvió a poner junto al oso de peluche. Ese lugar ya no era seguro. Ese secreto había sido descubierto. Fue hacia su cama. Con un movimiento decidido, Sophie levantó el borde de su almohada. Colocó con cuidado el marco debajo, directamente sobre el colchón, donde su corazón descansaría cada noche. Alisó la sábana. Volvió a poner la almohada. Ni una arruga. Esta vez, el secreto estaba guardado más profundamente, más cerca, protegido por su propio sueño. Sophie se volvió para mirar a Elena. No dijo gracias, pero en esa mirada Elena vio confianza. Una nueva esperanza, frágil pero real, había sido plantada entre los escombros. El ambiente en la casa de Lomas, ya de por sí frío, ahora se sentía denso. Después del incidente con la foto, se había cruzado una línea invisible. Sophie, después de que Elena reparara su recuerdo, parecía haberse rendido por completo. Ya no era una niña triste. Era una niña que se había rendido. Dejó de hablar, a menos que se la obligara a responder. Comía, pero solo lo suficiente para que no la forzaran. Y pasaba la mayor parte de su tiempo en su habitación, acurrucada en su cama, su mano siempre bajo la almohada, donde guardaba su secreto roto. Elena lo presenció todo. Su corazón se sentía pesado. El uniforme blanco y negro que usaba todos los días ahora parecía el atuendo de un testigo impotente. Valeria, por el contrario, parecía más relajada. Había ganado. Había erradicado el pasado. Ocasionalmente pasaba por la habitación de Sophie, echaba un vistazo y luego se alejaba con un sutil encogimiento de hombros, como si estuviera lidiando con una enfermedad molesta. Unos 3 días después, Santiago, en Monterrey, no podía quitarse de la cabeza la última imagen de Sophie en la videollamada. No era tristeza. Era un vacío. Algo que su intuición de padre, aunque embotada por el trabajo, reconoció como incorrecto. Volvió a llamar. No a la hora habitual, solo una llamada improvisada. En la cocina de Lomas, la tableta sonó. ¡Ting! Elena se sobresaltó. Inmediatamente miró hacia el patio. El Mercedes negro de Valeria no estaba allí. Había salido de nuevo. Una ola de alivio la recorrió. Se secó rápidamente las manos en el delantal, su corazón latiendo con fuerza. Contestó. Apareció la pantalla. Santiago parecía cansado, de pie en una oficina de obra improvisada, con una ventana detrás que daba a la polvorienta obra. ¿Elena? Su voz no era la de un jefe, era la de un padre, ligeramente ansioso.
Sí, señor Santiago. Valeria, ¿está ella allí? Bajó la voz. No, señor. Acaba de salir. Un silencio. Santiago soltó un suspiro, como si él también hubiera estado esperando eso. Bien, Elena, necesito que... La última vez, Sophie parecía... ¿Está bien? Honestamente. La pregunta quedó suspendida entre ellos. Honestamente. Elena se quedó paralizada. Este era el momento del que la señora Marta le había advertido. Volverse invisible. Pero la imagen de Sofía acurrucada en la cama volvió a su mente. La imagen de la foto rasgada en dos. Elena respiró hondo. Estaba apostando su trabajo. Estaba cruzando la línea de una sirvienta. Señor, empezó tratando de mantener su voz neutral. Justo en ese momento, oyó un pequeño ruido arriba. La puerta de la habitación de Sofía abriéndose. La niña salió al pasillo, no para jugar. Simplemente se quedó allí, mirando hacia el vestíbulo, como un pequeño fantasma en su pijama. Su mirada estaba vacía. Elena levantó la vista, encontrándose con esa mirada. Esa visión rompió todas sus dudas. Se dio la vuelta mirando hacia la pared, bajando la voz a un susurro urgente, cargado con todo su despertar. Señor Santiago. Su voz temblaba, ya no la de la sirvienta Elena, sino la de Elena de Oaxaca, la que entendía el valor de la familia. Ella no está bien. El silencio al otro lado de la línea fue pesado. ¿No está bien?, repitió Santiago. ¿Qué quieres decir? ¿Está enferma? No enferma, señor. Ella... Elena tragó saliva, buscando las palabras. Ya no sonríe, no habla, solo se queda en su habitación. Ella se está apagando. Valeria dijo que solo estaba haciendo un berrinche. No es un berrinche. Elena lo interrumpió, y luego, dándose cuenta de lo que había hecho, se apresuró a añadir. Lo siento, señor, pero no es verdad. Lo extraña mucho. Y... Señor, han pasado cosas. No podía contarle lo de la foto por teléfono. No podía explicar esa crueldad sutil. ¿Qué cosas? La voz de Santiago era ahora apremiante, alarmada. Elena cerró los ojos. No puedo decirlo por teléfono, pero señor, yo creo... Tomó un último aliento. Creo que debería volver a casa, inmediatamente, lo antes posible. Apenas terminó de hablar. Chirrido. Elena oyó la reja de hierro forjado de afuera. Oyó el familiar crujido de los neumáticos sobre la grava. Valeria había regresado. Antes de lo esperado. El pánico subió por la garganta de Elena. Yo tengo que irme, señor, dijo rápidamente, con voz de pánico. Tengo que colgar. Elena, espera. Bip. Elena pulsó el botón de colgar. Dejó la tableta bruscamente, su corazón latiendo como un tambor de guerra. Corrió a la cocina, agarró un paño y empezó a limpiar una superficie que ya estaba impecable. Valeria entró, hermosa con su caro atuendo de yoga, con una pequeña bolsa de compras en la mano. ¿Alguien llamó?, preguntó, su voz ligera como una pluma, pero su mirada aguda como un cuchillo. ¿Vi la tableta encendida? Sí, señora, tartamudeó Elena, sin atreverse a levantar la vista. Era el señor Santiago, solo preguntaba por el clima. Valeria la miró fijamente. Sabía que Elena estaba mintiendo. Elena sabía que ella lo sabía, pero ninguna dijo nada. En Monterrey. Santiago se quedó paralizado en la oficina de obra. El teléfono seguía pegado a su oído, aunque solo se oía el largo tono de colgado. Ella no está bien. Está desapareciendo. Creo que debería volver a casa. Lo antes posible. Y luego... El pánico en la voz de Elena al colgar. Miró por la ventana, donde las gigantescas grúas se movían como monstruos prehistóricos. El trabajo, la ambición, los planos. Todo se sintió repentinamente sin sentido,
Se dio cuenta de que había confiado lo más preciado que tenía, su hija en plena pérdida, a una extraña, y había creído sus suaves mentiras. Había cometido un error terrible. El arrepentimiento lo golpeó, fuerte e inesperado. Un joven asistente llamó a la puerta. «Ingeniero Santiago, es hora de la reunión con el equipo de concreto». Santiago no se dio la vuelta. Solo miró fijamente la pantalla apagada de su teléfono. Bajó el teléfono. Su voz era fría, decisiva, sin rastro de duda. «Cancela todo». «¿Señor?» Santiago se giró. Esta vez su mirada no era la de un arquitecto, era la de un padre. Dije, cancela todas las reuniones, retrasa el vertido de concreto, no me importa. Agarró su chaqueta de cuero del perchero. Pero señor, el proyecto, me voy a casa. El vuelo de Monterrey a la Ciudad de México fue como un borrón, comprimido por el arrepentimiento y un sentido de urgencia sofocante. Santiago no recordaba cómo salió del aeropuerto, solo recordaba haberse abierto paso a toda velocidad por el tráfico congestionado del viaducto, el corazón latiéndole al ritmo de cada bocinazo, mezclado con las últimas palabras de Elena resonando en su cabeza. Ella no está bien. Debería volver a casa, lo antes posible. Y el pánico en su voz cuando colgó. Eran casi las 10 de la noche cuando pasó por la caseta de seguridad de Lomas de Chapultepec. El aire nocturno era frío y fino, cargado con el olor a ozono y hojas húmedas, un aroma distintivo de la ciudad después de un día agotador. No tocó el timbre, usó su llave. El sonido del metal entrando en la cerradura resonó, seco e inesperado, en el perfecto silencio de la casa. Empujó la pesada puerta de roble. La casa, como de costumbre, estaba bañada en una suave luz amarilla, controlada automáticamente. Los suelos de mármol blanco, fríos, reflejaban las luces como un lago helado. Silencio. Demasiado silencio. Lo olió. No el olor de la cena, no el olor a café, solo el caro perfume de Valeria, una mezcla de nardo y sándalo, flotando en el aire, como una capa de barniz sobre todo. Valeria estaba en la sala de estar. Estaba de espaldas a él, en un camisón de seda color jade, sosteniendo una copa de vino. Quizás había oído la llave. Se dio la vuelta. La sonrisa educada que siempre tenía preparada se congeló en el acto al verlo. Fue rápidamente reemplazada por una sorpresa no disimulada, y debajo de eso, un destello de confusión, casi de irritación. ¿Santiago? Dejó la copa de vino. El sonido del cristal contra la mesa de cristal fue agudo. ¿Regresaste? ¿Por qué no me avisaste? Su voz seguía siendo suave, pero había una tensión en ella. Estaba tratando de mantener la compostura, reajustando rápidamente su máscara perfecta. Santiago no respondió a su saludo. No se quitó la chaqueta. Se quedó inmóvil en el vestíbulo, el aire frío de la noche exterior todavía aferrado a él. El arrepentimiento y la ansiedad habían erosionado toda su cortesía. Su mirada pasó por encima de ella. Recorrió la sala de estar vacía, la escalera silenciosa. ¿Dónde está Sophie? Su voz era ronca, cansada por el vuelo pero cargada con una autoridad innegociable. Valeria parpadeó. La pregunta directa, sin preámbulos, la tomó por sorpresa. ¿Sophie? Repitió, como si la palabra fuera extraña. Sonrió, una sonrisa tranquilizadora y falsa. ¿Está dormida? Por supuesto. Se encogió de hombros con gracia. Estuvo un poco inquieta hoy. Supongo que extrañaba a su papá. Pero está bien, profundamente dormida ahora. Una mentira perfecta. Explicaba todo. El silencio de la habitación, la ausencia de la niña. Estaba diseñada para calmarlo,
para dirigirlo hacia un baño caliente, una copa de vino, de vuelta a su control. Pero Santiago ya no la miraba. Su mirada, mientras barría la casa, se había fijado en una sombra. De pie al final del pasillo, en la penumbra justo fuera de la luz de la cocina, estaba Elena. Todavía llevaba su uniforme blanco y negro. Debería haberse ido a casa hacía horas. Estaba allí, inmóvil, como una estatua de miedo. Estaba allí de pie, con las manos entrelazadas frente a su delantal blanco, apretándolas tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Y lo estaba mirando. Ese momento duró solo unos segundos, pero el tiempo pareció congelarse. La mirada de Santiago, el padre desesperado por la verdad, el hombre que acababa de volar cientos de kilómetros por una advertencia susurrada, se encontró con la mirada de Elena. La mirada de Elena no contenía nada más que puro terror. Miedo a Valeria, miedo por haber cruzado la línea, y sobre todo, su mirada le suplicaba que le creyera. Valeria dijo: «Está dormida». Pero las manos apretadas de Elena, su presencia aterrorizada en uniforme a esta hora, todo gritaba una verdad completamente diferente. Santiago lo entendió. Al instante. Las palabras de Elena por teléfono eran ciertas. Todo era verdad. Su vaga ansiedad en el avión se convirtió ahora en una piedra fría en su pecho. Había vuelto a casa, pero había vuelto demasiado tarde. No le respondió a Valeria. Sus palabras, «está dormida», se desvanecieron, sin sentido, como el ruido blanco del aire acondicionado. El mundo de Santiago se había reducido. Ya no era la sala de estar, ni la copa de vino, ni su hermosa nueva esposa. Su mundo ahora era el largo y oscuro pasillo, y la puerta de roble al final. Empezó a caminar. Oyó el sonido de sus propios tacones, un sonido pesado y extraño, sobre el frío mármol. Oyó a Valeria llamarlo desde atrás, un poco confundida. «Santiago, ¿estás cansado?» «Yo...» No se dio la vuelta. Empujó suavemente la puerta de la habitación de Sophie. La habitación estaba a oscuras, iluminada solo por una pequeña lámpara de noche con forma de conejo, que arrojaba un débil brillo rosado en la pared. El aire en la habitación estaba viciado. No viciado por el calor, sino por la falta de vida. No olía a nada, ni a galletas, ni a crayones. Solo olía a un lugar que había estado cerrado demasiado tiempo. Y la vio. Una pequeña figura, acurrucada bajo el edredón rosa pálido. Estaba quieta, demasiado quieta. Santiago se acercó, su corazón apretado por una mano invisible. Las palabras de Valeria volvieron. «Está dormida». Pero él estaba allí, junto a la cama, y vio lo que Valeria, desde la sala de estar, no podía ver. No estaba dormida. Estaba fingiendo estar dormida. Sus hombros temblaban. Un temblor muy pequeño, casi imperceptible, contenido bajo el edredón. Su respiración no era la de una niña profundamente dormida, rítmica y profunda. Era superficial, entrecortada, como si estuviera conteniendo el aliento, escuchando, esperando algún peligro. El primer golpe de arrepentimiento lo atravesó. Había vuelto a casa, pero su hija, en su propia habitación, seguía en estado de máxima alerta. Se sentó en el borde de la cama. El colchón se hundió. Ese movimiento hizo que el pequeño cuerpo diera un brinco. «Sophie», susurró. Su voz era ronca, llena del polvo de Monterrey y de miedo. «Soy papá, volví». El silencio se rompió. El temblor que ella había estado conteniendo ahora explotó. El edredón salió volando. Sophie se incorporó de golpe, no como una niña que se despierta, sino como alguien acorralado. Abrió los ojos. Y cuando se dio cuenta de que realmente era él, no una aparición, no un sueño, sus ojos se abrieron de par en par,
llenos de terror, e inmediatamente se inundaron de lágrimas. Las lágrimas no cayeron, brotaron. Un sollozo ahogado y seco rasgó su garganta. «¡Papá!». Él extendió los brazos y ella se lanzó a ellos, hundiendo su rostro en su chaqueta de cuero que todavía olía a avión y al aire exterior. Él la rodeó con sus brazos. Sintió lo frágil que era su cuerpo, temblando. Sintió sus costillas bajo el fino pijama. «Estoy aquí, estoy aquí». Repetía, como una oración, como una penitencia. «¿Qué pasa, mija?», preguntó, aunque sabía que la respuesta ya estaba allí. «Dime, ¿quién te asustó?». Sophie no podía hablar. Estaba demasiado asustada, o había estado en silencio durante tanto tiempo que había olvidado cómo articular su dolor. Solo sacudía la cabeza violentamente contra su pecho, sus pequeñas manos aferradas a su chaqueta, como si al soltarlo, él fuera a desaparecer de nuevo. Él la sostuvo, meciéndola suavemente, tratando de transferir su propio calor a ese cuerpo frío. «Está bien, ya todo está bien». Quería acomodarla, quería devolverla a un sueño seguro. Extendió la mano hacia atrás, con la intención de arreglarle la almohada, de recostarla a su lado. Su mano se deslizó bajo la almohada rosa y la tocó. No era tela suave, no era una muñeca, era algo duro, firme y con esquinas. Santiago se detuvo. Suavemente, muy suavemente, apartó a Sophie, sentándola contra él. «¿Qué hay debajo de tu almohada, mija?». Sophie se sobresaltó, tratando de alcanzarla para esconderla, pero era demasiado tarde. Santiago levantó la almohada, y allí, sobre la sábana blanca, bajo la tenue luz de la lámpara de conejo, estaba la evidencia. No era un juguete. Era un marco de fotos de plata, uno que él le había regalado a su esposa hacía años, pero no estaba intacto. El cristal protector estaba agrietado como una telaraña. Y la foto de adentro... Dios mío, la foto de su difunta esposa. Estaba partida en dos, una rasgadura irregular que atravesaba su radiante sonrisa. Pero lo peor no era la rasgadura. Lo peor era lo que intentaba mantenerla unida. Trozos de cinta adhesiva transparente, del tipo de oficina, pegados torpemente unos sobre otros. Torpemente, pero meticulosamente. La mano de una niña. Pequeñas huellas dactilares aún visibles en el pegamento. Él, despertar, lo golpeó. No fue un rayo. Fue un iceberg, frío, volcándose lentamente en su pecho, exponiendo todo lo que él se había esforzado por ignorar. Se quedó paralizado. Miró fijamente la rasgadura y los trozos de cinta. Lo entendió. Entendió la advertencia de Elena. Entendió su pánico. Entendió las suaves mentiras de Valeria. Entendió por qué Sophie estaba acurrucada temblando en la oscuridad, fingiendo dormir. Había dejado a una niña en plena pérdida. Una niña que solo trataba de aferrarse a su último amor incondicional con una mujer fría, celosa incluso de una muerta. Y él, el padre, el gran arquitecto, el constructor de rascacielos, no había podido proteger un pequeño secreto escondido bajo una almohada. Se dio cuenta de que no solo había estado ocupado, había sido negligente. La había abandonado. Volvió a colocar suavemente a Sophie en la cama. Ella seguía aferrada a su chaqueta, negándose a soltarla. «Sophie», dijo, su voz, por primera vez, despojada de todo cansancio laboral, solo la sólida autoridad de un padre. «Necesito que me escuches. Voy a bajar. Quédate aquí y cierra la puerta con pestillo. No le abras a nadie, ni siquiera a ti, a Valeria, hasta que yo vuelva. ¿Entiendes?». Ella lo miró, con los ojos todavía llenos de lágrimas, pero con un destello de comprensión. Asintió. Él soltó su agarre, se levantó y tomó el marco roto. Plata, cristal y papel pegado. Pesaba 1 tonelada en su mano,
pesaba tanto como todo el arrepentimiento de un padre fracasado. Salió de la habitación, oyendo el pequeño clic del pestillo cerrándose detrás de él. A salvo, al menos por ahora. Bajó por el pasillo. Elena seguía allí, en la penumbra de la cocina, con su uniforme blanco y negro. No se había movido. Era como un pajarillo congelado ante una serpiente. Cuando él pasó, ella se pegó a la pared, aterrorizada, sin atreverse a respirar. Santiago pasó a su lado. No se detuvo, pero en ese instante la vio. Vio su miedo, su lealtad dividida, y la advertencia que ella se había arriesgado a dar. Comprendió que, en esta casa, la única sirvienta era la única aliada de su hija. Entró en la sala de estar. Todo estaba exactamente como lo había dejado hacía 10 minutos. Una realidad paralela y falsa. Valeria estaba sentada en el sofá de terciopelo beige. Se había servido otra copa de vino. La televisión estaba encendida. Algún programa de entretenimiento, ruidoso, falso, con risas grabadas, resonando en la fría habitación. Parecía completamente relajada. Al oír sus pasos pesados, se volvió, con un toque de irritación en su rostro perfecto. «Santiago, ¿qué estabas haciendo tanto tiempo? Estaba pensando...» Él no respondió. Fue directo al enorme televisor, de pantalla plana colgado en la pared. Sus ojos no estaban en Valeria, sino fijos en la pantalla parpadeante. Levantó la mano y apretó el botón de encendido. ¡Clic! Las risas falsas se cortaron de golpe. La luz azul parpadeante desapareció. Un silencio repentino cayó sobre la habitación. Un silencio espeso, denso, roto solo por el zumbido del enfriador de vinos en la esquina. Ahora sí tenía la atención de Valeria. Se enderezó. «¿Qué diablos estás haciendo? Estaba viendo eso». Santiago se giró. Ahora la miró. Se acercó a la mesa de centro de cristal, donde estaba la copa de vino de ella. No lo lanzó. No lo golpeó. Suavemente, casi con cortesía, depositó el marco de plata roto. ¡Clac! El sonido del marco de plata contra el cristal, un sonido pequeño y seco, pero en ese silencio resonó como un disparo. El cristal agrietado en forma de telaraña, la rasgadura pegada con cinta, la sonrisa de su difunta esposa, partida. Todo quedó allí, expuesto bajo las luces amarillas de la sala. Valeria miró fijamente el marco. Por primera vez, un verdadero destello de pánico cruzó sus ojos. Santiago la miró. Su voz no era fuerte, no estaba enfadada, estaba más allá de la ira. Era gélida. «¿Qué es esto, Valeria?» El silencio se alargó. Valeria recuperó rápidamente la compostura. Era una maestra del control. Suspiró, un suspiro cansado, como si ella fuera la víctima. «Por Dios, ¿solo es eso?» Tomó un sorbo de vino. «Fue un accidente». «¿Un accidente?» La voz de Santiago seguía siendo plana. «Sí, estaba siendo tan terca», dijo, su voz empezando a sonar a la defensiva. Aferrándose al pasado. Intenté explicárselo. No lo soltaba. Hubo un forcejeo. Se encogió de hombros. Ella lo rompió, en realidad. Yo solo intentaba ayudarla. Ayudarlos a ambos. Cometió el error de decir eso. ¿Ayudarla?, repitió Santiago. Esas dos palabras cayeron, heladas. Cortó cualquier otra excusa que estuviera a punto de salir de sus labios. Estuve en su habitación. Solo esa frase. El aire en la habitación se solidificó. Vi lo bien que estaba. Su voz ahora tenía un sarcasmo aterrador. Miró directamente a los ojos de Valeria. Esos ojos que una vez pensó que eran sofisticados, y ahora solo veía un vacío y unos celos enfermizos. No necesitaba gritar. La decisión ya había sido tomada en el instante en que vio la cinta adhesiva. «Haz tus maletas». Valeria se quedó helada. La copa de vino tembló en su mano. ¿Qué dijiste?»
Se rió, una risa nerviosa. Santiago, no seas dramático. Sé que estás cansado. Haz tus maletas, repitió Santiago. Su voz no cambió de volumen, pero la finalidad en ella era fría como el acero. No la señaló a ella, señaló hacia el pasillo. Fuera de mi casa. Ahora mismo. Su silencio y su decisión, en ese momento, eran más aterradores que cualquier rabieta ruidosa. Era el despertar final. Era la justicia siendo ejecutada. Valeria se quedó helada. La copa de vino en su mano temblaba, casi derramándose. Tú... Intentó reírse, una risa aguda y seca, sin alegría. Estás bromeando. No fue una pregunta. Fue un último intento desesperado de aferrarse a la realidad. Vas a echarme, solo por eso. Señaló con la barbilla la foto rota. ¿Por los berrinches de esta niña y por un fantasma? Santiago no respondió. Simplemente se quedó allí, su presencia, su silencio, más pesado y definitivo que cualquier acusación. No necesitaba discutir. Su despertar era un veredicto. Valeria lo miró, pasando de la incredulidad a la ira y finalmente a una fría comprensión. Había perdido. El juego había terminado. Su perfecto control se había derrumbado por un rollo de cinta adhesiva y la advertencia de la sirvienta. Dejó la copa de vino bruscamente sobre la mesa de cristal. Clac. Un sonido agudo, resentido. Bien, siseó. Te arrepentirás de esto, Santiago. Te quedarás solo en este museo con el fantasma de ella. Él no dijo nada, solo esperó. El único sonido en los siguientes minutos fue el taconeo enojado y rápido de sus zapatos sobre el mármol mientras subía corriendo las escaleras. Luego, el sonido de cajones siendo abiertos de golpe. El zip de una maleta cerrada apresuradamente. Menos de 15 minutos después, bajó, ya no en bata de seda, sino con un traje caro, abrigo puesto. El cabello recogido, la máscara de nuevo en su lugar, pero esta vez era una máscara de desdén. Arrastró su maleta directamente hacia la puerta, sin mirarlo, sin mirar la habitación, sin mirar la foto rota. La pesada puerta principal se cerró, un portazo seco y definitivo. Y entonces, el silencio. Pero este era un silencio diferente. No el silencio opresivo y tenso al que Elena estaba acostumbrada. Este silencio era un alivio, como si toda la casa, que había estado conteniendo la respiración durante tanto tiempo bajo un control perfecto, finalmente pudiera exhalar. El aire se sintió instantáneamente más limpio, aunque el caro perfume de nardo de Valeria todavía flotaba, ahora solo un recuerdo débil y en disolución. Santiago no se movió por un largo rato. Seguía de pie en la sala de estar. No sentía victoria, solo sentía cansancio, un cansancio profundo que venía de años de evasión, años de poner la ambición por encima del amor incondicional. El arrepentimiento ahora golpeaba con toda su fuerza. Se acercó a la enorme pared de cristal, donde solía pararse a admirar sus logros. Afuera, la bruma nocturna de la Ciudad de México había descendido, convirtiendo los millones de luces de la ciudad en un tapiz brillante, borroso, distante y frío. Era un arquitecto, un constructor, pero había dejado que su propia casa se pudriera por dentro. Un pequeño y tímido sonido detrás de él. Se dio la vuelta. Elena, todavía con su uniforme blanco y negro. Estaba en el umbral de la sala, dudando, sosteniendo una pequeña bandeja de madera. Había visto todo desde la oscuridad de la cocina. «Señor», dijo, en voz baja, casi en un susurro. Él no dijo nada, solo la miró. Ella se acercó, colocando la bandeja en la mesa de centro, justo al lado de la foto rota. En la bandeja no había vino, ni café.
Era una simple taza de porcelana, humeante. El vapor se elevaba, trayendo consigo el aroma familiar, rústico y humilde de la manzanilla. Té de manzanilla, el olor de la curación, de las madres, del consuelo sin palabras. Santiago miró fijamente la taza de té, un gesto tan pequeño, pero que contenía una profunda comprensión. La miró a ella, la joven de Oaxaca, la que había arriesgado su trabajo por una llamada telefónica. Su voz estaba ronca. «Gracias, Elena». Respiró hondo, el aire ahora más ligero. Y «gracias por llamar». Le había dado una segunda oportunidad para hablar, y ella la había tomado. Elena levantó la vista, mirándolo directamente a los ojos. El miedo que él había visto en sus ojos en el pasillo había desaparecido. Todavía estaba allí el respeto de una empleada, pero ahora estaba lleno de la dignidad de una protectora. «No tiene que agradecerme, señor», dijo, su voz clara y firme, sin rastro de engreimiento. «Lo hice por Sophie». Las palabras «señor» seguían allí, pero todo había cambiado. Sus miradas se encontraron. En ese momento, en la silenciosa sala de estar a medianoche, junto a una taza de té de manzanilla, las líneas se habían desdibujado. Él era el jefe, ella la sirvienta. Pero en ese instante eran solo dos personas. Eran aliados. A la mañana siguiente, la luz que entraba en la cocina no era como la de todos los días. Ya no era esa luz fría y estéril que se reflejaba en el mármol perfecto de Valeria. Hoy la luz parecía más cálida, llena de motas de polvo, e iluminaba una escena de caos. Cuando Elena llegó, todavía con su abrigo ligero después del viaje temprano en autobús, lo olió antes de verlo. Olor a quemado, olor a maíz quemado. Entró corriendo a la cocina, con el corazón encogido. Vio a Santiago. Estaba allí, en medio de la cocina de acero inoxidable, luciendo completamente fuera de lugar. Todavía llevaba la camisa de la noche anterior, ahora arrugada, con las mangas enrolladas hasta los codos, revelando los brazos tonificados de un hombre acostumbrado al trabajo mental, no al de cocina. Parecía agotado, con ojeras después de una noche sin dormir, pero estaba intentándolo. Sobre la estufa, un comal de hierro fundido echaba humo. Encima había lo que alguna vez fue una tortilla de maíz, ahora negra y carbonizada. Un cuenco de salsa de tomate estaba salpicado por la encimera de acero. Un huevo se había roto, la clara esparcida sobre la barra. Estaba tratando de hacer huevos rancheros. La evidencia del arrepentimiento y un torpe intento de comenzar una segunda oportunidad. Maldijo en voz baja, usando una espátula cara para tratar de despegar la tortilla quemada del comal, y ésta se hizo pedazos. Suspiró, el suspiro de un hombre que podía diseñar puentes que rozaban el cielo, pero que era derrotado por el desayuno. Y entonces sintió una presencia. Se dio la vuelta, encontrándose con la mirada de Elena. La vergüenza inundó su rostro. «Yo», tartamudeó, «solo quería hacerle el desayuno a Sophie». Justo en ese momento, una pequeña figura apareció en el umbral de la cocina. Sophie. Estaba allí, paralizada, todavía en pijama, con el cabello revuelto. Estaba acostumbrada a despertar en silencio, con el olor del perfume de Valeria, o un café suave. Nunca había despertado con olor a quemado. Miró el desastre, miró a su gran padre, luciendo tan derrotado y desordenado. No supo qué hacer. Dio un paso atrás, temiendo que este caos también fuera culpa suya. Santiago la vio. «Sophie, mija, lo siento. Lo arruiné». Elena miró a Santiago, el hombre poderoso y confundido, luego a Sophie, la niña asustada, y sonrió. No la sonrisa de una sirvienta, fue la sonrisa de Elena, una sonrisa cálida, de Oaxaca,
Una sonrisa de comprensión. «Buenos días, señor». «Buenos días, señorita». Se adelantó, sin dudar, quitándose el abrigo. Su uniforme blanco y negro seguía en su bolso. En este momento era solo una mujer que sabía cocinar. Miró el comal humeante. «Calentó demasiado el comal», dijo, su voz suave, práctica, sin una pizca de juicio. «Y los huevos rancheros necesitan salsa fresca, no de lata». Santiago soltó un suspiro de rendición y absoluto alivio. «Por favor, permítame, señor». Fue un cambio de poder. Elena, con su calma y calidez, tomó el control de la cocina. No dio órdenes. Simplemente hizo. Abrió la ventana de par en par, dejando que el aire fresco de la mañana de la Ciudad de México entrara, llevándose el olor a quemado. Desechó la tortilla carbonizada, moviéndose con una eficiencia silenciosa. «Sophie», llamó, su voz todavía cálida. «¿Puedes traerme 3 huevos del refrigerador, por favor?» Sophie se quedó atónita. Le estaban pidiendo algo. Asintió corriendo a hacerlo. «Señor», le dijo a Santiago, «¿podría picar esta cebolla y este cilantro? El cuchillo está allí». Él también asintió. El gran arquitecto, ahora, obedientemente picando hierbas. 15 minutos después, la cocina ya no olía a quemado. Olía a chile salteado con ajo, a tomates frescos y cilantro. Elena había hecho 3 platos. No se sentaron en el gran comedor, el que Valeria usaba para presumir. Se sentaron en la pequeña mesa de madera en la esquina de la cocina, la reservada para el personal. Santiago, Sophie y Elena. Era la primera vez. Comieron en silencio, pero no el silencio opresivo de Valeria. Este era el silencio pacífico de 3 personas compartiendo una comida real. Sophie, por primera vez en semanas, se terminó sus huevos. Santiago dejó su tenedor. Miró a su hija. «Sophie», comenzó, su voz todavía torpe. No sabía qué decir. No sabía cómo hablar de sentimientos, de fotos rotas. Así que habló de lo único que sabía. «Sabes, en Monterrey», dijo, mirando sus manos, «mi trabajo. No solo estoy construyendo un edificio, estoy diseñando un puente». Sophie levantó la vista, curiosa. Elena continuó comiendo en silencio, pero estaba escuchando. «Es muy grande», continuó Santiago, hablando de su trabajo con ella por primera vez. «Cruza un cañón muy profundo, para que la gente del pueblo del otro lado no tenga que dar la vuelta todo el día solo para llegar al hospital, para que los niños puedan ir a la escuela». Levantó la vista, mirando directamente a los ojos de Sophie. «Es para conectar a la gente, mija». Y en ese momento Sophie no solo escuchó sobre un proyecto de ingeniería. Ella entendió. Su padre no la había abandonado a propósito. Estaba haciendo algo importante. Y Santiago, al decirlo, también se dio cuenta. Había pasado su vida diseñando puentes para extraños, pero había dejado que se formara un cañón profundo en su propia casa. El torpe desayuno había terminado. Pero un puente pequeño y frágil acababa de comenzar a construirse. Después de ese desayuno torpe pero cálido, algo en la casa de Lomas había cambiado. El silencio seguía allí, pero ya no era el silencio sofocante del control. Era el silencio de un espacio esperando ser llenado, un poco tímido, un poco lleno de esperanza. Santiago no podía volver a sus planos de Monterrey, los puentes que conectaban comunidades. Se dio cuenta de que el puente que más necesitaba construir estaba justo detrás de la pared de cristal de su sala de estar. Esa tarde, mientras el sol caía oblicuamente, tiñendo la habitación de oro, se quedó mirando el jardín. Estaba perfectamente cuidado, un verde sin alma, excepto por un parche de tierra vacía.
una cicatriz marrón oscuro junto al seto de cipreses, donde Valeria había ordenado arrancar todo. Las dalias. Recordó el susurro de Sophie. Eran las favoritas de mamá. El arrepentimiento, como tierra bajo sus uñas, volvió a surgir. Él, un arquitecto, un creador de belleza de la nada, había permitido que existiera un vacío tan cruel justo frente a él. No llamó a la señora Marta. No llamó al jardinero. Se arremangó la camisa, que todavía olía vagamente a cebolla frita del desayuno. Salió por la puerta trasera y fue directo al cobertizo de herramientas. Encontró una pequeña pala y un viejo paquete de semillas de flores silvestres, olvidado hacía mucho tiempo. Fue al parche de tierra vacía. Se arrodilló. La tierra estaba dura, compactada, descuidada. Empezó a cavar. Sus dedos, acostumbrados a la precisión de la pluma técnica y la regla, ahora agarraban torpemente la tierra. Estaba seca y dura. Usó todo su peso para clavar la pala. El sudor comenzó a formarse en su frente. Era un trabajo duro, un trabajo físico, una penitencia. Sophie, desde la ventana de su habitación, lo había estado observando. Nunca había visto esto. Su padre, el hombre de los planos y las reuniones, estaba arrodillado en la tierra, ensuciándose las manos. Bajó sigilosamente, sus zapatillas sin hacer ruido sobre el césped. Se paró a unos metros de distancia. «¿Papá?» Santiago levantó la vista, sorprendido. Jadeaba, con una mancha de barro en la cara. «Hola, mija. Yo pensé que deberíamos volver a plantar algunas cosas». «¿Dalias?» preguntó ella, su voz diminuta. «Sí», dijo él, aunque tenía el paquete de semillas de flores silvestres en la mano. No sabía la diferencia. Justo en ese momento, una voz suave vino desde el patio. «Va a necesitar más que esas semillas, señor». Tanto Santiago como Sophie se giraron. Elena estaba allí. Había terminado su turno. Su uniforme blanco y negro había sido reemplazado por unos vaqueros gastados y una simple blusa de algodón amarillo pálido. Se veía joven y accesible. Tenía la intención de irse en silencio, pero había sido testigo de todo su torpe esfuerzo. Se acercó, con una pequeña bolsa de papel marrón en la mano, del tipo que usan en el mercado. «¿Elena?» Santiago se puso de pie, sintiéndose un poco avergonzado con las manos cubiertas de tierra. Elena sonrió. «Lo vi esta mañana», explicó. «Así que cuando fui al mercado por la señora Marta, compré esto». Abrió la bolsa de papel. Dentro había bulbos secos, de formas extrañas, que parecían dedos nudosos. Santiago miró el paquete de semillas de flores silvestres en su mano, luego los bulbos de Elena. Estaba confundido. «Las dalias», explicó Elena pacientemente. «No crecen de semilla. Hay que plantarlas desde el bulbo. Así». Se arrodilló, sin dudarlo, dejando la bolsa de papel en el césped. Tomó un puñado de la tierra suelta que Santiago acababa de cavar. «Mi pueblo está en Oaxaca», dijo, su voz volviéndose un poco distante. «Las plantamos por todo el patio. Mi madre decía que son el corazón de la tierra». Santiago la miró asombrado. Nunca le había preguntado de dónde era. Solo la veía como la sirvienta. Ahora, esta joven, con las manos sucias de tierra, parecía poseer una sabiduría que él, con todos sus títulos, no tenía. «Sabes mucho de flores, ¿verdad?», preguntó, con un toque de admiración en su voz. Elena levantó la vista, sus ojos brillando bajo el sol de la tarde. Rompió un terrón de tierra en su mano, dejando que el aire entrara. «No sé mucho de flores», dijo en voz baja. «Solo sé de cosas que necesitan paciencia para crecer». Sus palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de significado. No se trataba solo de los bulbos. Se trataba de Sophie. Se trataba de él. Santiago entendió. Miró a Sophie, que observaba los bulbos con curiosidad.
Miró a Elena, que esperaba tranquilamente. Una sonrisa leve y genuina. La primera apareció en sus labios. Entonces, ¿me enseñas cómo se hace? Elena asintió. Hay que cavar un poco más profundo, señor. Y Sophie, tú pones el bulbo con la punta hacia arriba, así. Los tres, bajo el atardecer de la Ciudad de México, se arrodillaron juntos. Un arquitecto de renombre con las manos sucias, una niña que recuperaba su pasado, y una sirvienta de Oaxaca enseñándoles cómo volver a plantar la esperanza. Pasaron varias semanas. La casa en Lomas de Chapultepec ya no era un bloque de hormigón silencioso, envuelto en el smog de la ciudad. Había empezado a respirar. El aire ya no olía solo a perfume caro o a limpiacristales. Por la mañana olía a canela y a café de grano. Por la tarde traía un vago olor a tierra húmeda. Fuera de la ventana de la sala de estar, en el parche de tierra que Valeria había dejado como una cicatriz, los primeros brotes verdes de las dalias habían comenzado a emerger, obstinadamente fuertes como una promesa. Los bulbos que Elena trajo de Oaxaca estaban haciendo su trabajo, estaban replantando la vida. Santiago había cambiado. Ya no desaparecía en largos viajes de negocios a Monterrey. Había trasladado su oficina a casa. El plano del puente seguía allí, pero ahora descansaba en su escritorio junto a un dibujo garabateado de un gato hecho por Sophie. Él estaba allí, estaba presente, y había hecho algo. En la pared más grande de la sala de estar, donde Valeria había colgado una pintura abstracta sin alma, ahora había una gran fotografía, enmarcada en madera rústica. No era la foto rasgada y pegada. Esa foto, la evidencia del dolor y del arrepentimiento. Santiago la había guardado en privado. No, la foto en la pared era otra. Una foto grande y radiante. Su difunta esposa sonriendo, con los mismos ojos que Sophie, y una pequeña Sophie, de unos 3 años, sentada sobre los hombros de su madre, ambas llevando coronas de margaritas. No era un fantasma oculto. Era un homenaje, un despertar a que el pasado no debía ser borrado, sino honrado. Valeria había intentado apagar la memoria. Santiago ahora la estaba iluminando para que todo el mundo la viera. Esa noche, un viernes por la noche, lloviznaba. La sala de estar era cálida. Las luces amarillas eran suaves. Santiago y Sophie estaban sentados en la gruesa alfombra frente a la chimenea, aunque estaba apagada. Estaban jugando al ajedrez. Santiago, el hombre de estrategia y lógica, fruncía el ceño ante el tablero. Y Sophie, la niña de 8 años, se mordía el labio, profundamente concentrada, pensando en su próximo movimiento para defender a su reina. Estaban en silencio, pero era el silencio de la conexión, de 2 mentes trabajando juntas. Elena entró. Ya no llevaba su uniforme blanco y negro. Su turno había terminado. Llevaba unos vaqueros sencillos y un suéter fino de color amarillo pálido, el color de las flores de cempasúchil. Su cabello negro estaba suelto, suave. No traía una bandeja de plata. Traía una gran olla de barro, humeante. El aroma llenó la habitación al instante. Un olor rico y complejo. Olor a chiles, a chocolate amargo, a nueces tostadas y especias. El olor del mole, el olor de Oaxaca, el olor a hogar. La cena está lista, dijo en voz baja, no queriendo interrumpir el juego. Puso la olla de mole en la mesa, del comedor ya puesta. Se disponía a irse. «¡Elena!», llamó Santiago. Elena se detuvo, se dio la vuelta, agarrando inconscientemente el borde de su suéter. Santiago se levantó, dejando el juego. Sophie también levantó la vista, curiosa. Él caminó hacia ella. Había una ligera vacilación en sus pasos. Estaba cruzando una línea invisible,
una que había existido en esa casa durante generaciones. «Tú», empezó, y luego carraspeó. La miró, no como un jefe a una sirvienta, sino como un hombre a la mujer que había salvado a su hija. «Esta noche», dijo, su voz profunda y sincera, «¿te quedarías a cenar con nosotros?» Elena se quedó helada. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida. Estuvo a punto de decir, «Pero, señor», Santiago se apresuró a hablar, como si temiera que se negara. «No como», se detuvo buscando la palabra correcta, «sino como una amiga». Una amiga. La palabra quedó suspendida en el aire, cargada de significado. Era justicia. Era dignidad. Era el reconocimiento final. Antes de que Elena pudiera reaccionar, Sophie saltó, derribando al rey en el tablero de ajedrez. «¡Sí!», gritó, corriendo a tomar la mano de Elena. «Quédate, Elena. Tienes que probar tu mole con papá y conmigo». La sorpresa en el rostro de Elena se disolvió. La calidez de la pequeña mano de Sophie se extendió hacia ella. Levantó la vista. Su mirada se encontró con la de Santiago. Él estaba allí, el gran arquitecto, con todo su cansancio, su arrepentimiento y ahora una brillante, segunda oportunidad en sus ojos. Estaba esperando, no como un jefe, sino como un aliado. Elena lo miró a Sophie, miró la foto feliz en la pared, y en la cálida habitación, entre el aroma del mole y la luz suave, con el smog de la ciudad afuera, Elena sonrió. Una sonrisa real. La pantalla se funde a negro. Unos meses después. No ya el frío Lomas de Chapultepec, sino un rincón cálido en Coyoacán. Un domingo por la tarde, la luz del sol se filtra a través de las bugambilias, arrojando manchas de color miel sobre el viejo suelo de baldosas. Santiago y Sophie están sentados en una pequeña mesa de hierro en el patio de un café. Sophie ya no está en silencio. Está dibujando ávidamente. Con crayones. Eso es lo más importante. Está dibujando el jardín, con las dalias que han empezado a brotar. Elena trae el café. Ya no lleva uniforme. Lleva un sencillo vestido de algodón, bordado con las flores vibrantes de Oaxaca. Pone en la mesa un chocolate caliente para Sophie y 2 cafés de olla humeantes que desprenden aroma a canela y piloncillo. Santiago levanta la vista hacia ella. Ya no es el arquitecto ocupado, es solo un padre. Desde una plaza cercana llega el sonido de una guitarra, tocando un bolero lento y conmovedor. La lección más grande que Santiago aprendió no estaba en los grandes planos. Estaba aquí. Que a veces la justicia no es un juicio ruidoso, sino el valor silencioso de hacer una llamada telefónica. Y la curación no es olvidar el pasado, sino tener el coraje de volver a plantar las flores que fueron arrancadas. Sophie le muestra su dibujo. 3 figuras, tomadas de la mano, de pie entre las flores. Santiago mira el dibujo. Luego levanta la vista hacia Elena. Sus miradas se encuentran, sin prisa. Solo una tranquila comprensión. Si fueras tú, ¿te habrías quedado o lo habrías dejado ir? Historias así viven en más corazones de lo que imaginas. Cuéntanos la tuya en los comentarios y quédate aquí con nosotros.